no quiero que estén calladas porque a mí no me gusta estar hable y hable, ¿no? Sino que haya participación también, porque así yo también aprendo. ¿Qué es fe? A la hermana Thais la veo pensando mucho. Hermana, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, eso es lo que nos Ajá. dice Hebreos. Pero ¿cómo lo definirían en ustedes, la fe? Bueno, creer en algo, hermana, tener mi convicción de lo que dice la palabra de Dios, con tanta seguridad como las cosas que yo veo aquí en el mundo, que uno las ve así con esa certeza como suceden. Asimismo, yo tengo fe que hay otra, tengo pues esa esperanza de otra vida que está escrito en la Biblia. Pero una cosa de eso. Hay bastante, bueno, no tanto porque eso se lo llevan de una vez. A ver, algunas, la que hable prende su micrófono. Ajá. Y la que, si no, a veces no entendemos lo que dice la otra hermana. No sé si me escuchó, hermana Estela. Sí, hermana, sí le escuché, ¿verdad? Y sí. Creer en que hay algo espiritual tan cierto. Las promesas que la Biblia me da son ciertas, igual de como la realidad que yo veo aquí en la tierra. Sé que asimismo hay una vida que Dios me ofrece que es cierto. Tengo esa fe, aunque no la puedo ver. ¿Qué nos dice Efesios 2, 8 y 9? ¿Por qué somos salvos? Por gracia, hermano. Por gracia. ¿Y qué necesitamos para obtener esa gracia? Fe, hermana. Fe, necesitamos fe. Fe. Efesios nos dice que la fe es un ¿qué? ¿Es un don? ¿Es un don de quién? De Dios. De Dios. Entonces, si la fe es un don de Dios, entonces, ¿por qué aquí me lo está mencionando como parte del fruto del Espíritu? A ver, entonces sabemos que hemos visto diferentes aspectos del fruto del Espíritu. Entonces, si la fe en una parte en la Escritura me está diciendo que es un don de Dios, entonces, ¿por qué aquí me está diciendo que es parte del fruto del Espíritu Santo? No sé si anteriormente se lo habían preguntado. No, yo no, hermano. Ahora. Estela. ¿Sí? Será porque eso no viene de nosotros. O sea, eso proviene de Dios y proviene del Espíritu Santo. O sea, si Él no pone eso, nosotros no podríamos tener fe. Ok. Ahora, espero que en el transcurso del estudio podamos aclarar esa interrogante, ¿verdad? Ahora, aquí en Gálatas 5 del 16-26, en este pasaje podemos observar la lucha que Pablo había experimentado, porque ya anteriormente él lo había dicho en Romanos, en capítulo 7, la lucha que él tenía, dice, es una lucha entre el espíritu y la carne, ya que se oponen, dice la Escritura, entre sí. La carne siempre nos va a llevar a satisfacer nuestros deseos vanos y temporales, mientras que el espíritu dice que nos llevará a Dios. El apóstol Pablo, cuando escribió su carta a los romanos, él decía que él tenía una lucha. Las cosas que no quiero, estas son las que hago, ¿no? Y él entendía bien lo que él estaba diciendo. Dice, la carne nos llevará, dice ¿qué? A dudar.
La incredulidad es el peor pecado, ya que de este se derivan los demás. Una vez que empezamos a dudar de la veracidad de la palabra de Dios, empezamos a dudar de todo lo demás concernientes al reino de los cielos. Y todo esto, como decían, tiene que ver con la fe. Dice, si aplicamos esta premisa a la fe, nos podemos dar cuenta que es el Espíritu Santo el que nos permite conocer a Dios y darnos cuenta que la palabra de Dios, dice, es la verdad. Y esto lo podemos encontrar en Juan 16:13. ¿Alguien me lo quiere leer, por favor? Juan 16:13. ¿Qué nos dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Y cuál es ese Espíritu de verdad? El Espíritu Santo, hermana. El Espíritu Santo. En otra parte del escrito dice, conoceréis la verdad, dice, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Ahora, cuando encontramos la verdad en nuestra fe aumenta al conocer los testimonios de su poder, las promesas de amor, las profecías cumplidas y el más grande acto de amor de la historia, que fue, ¿qué? La salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si leemos la Biblia sin fe, no es más que otro libro que se suma a nuestro intelecto, ¿verdad? Podemos tener una cabeza así llena de conocimiento bíblico, de conocimiento teológico, pero sí. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Pero si ese conocimiento que nosotros lo tenemos, nada más lo leemos por leer, eso es vano. No hay ningún efecto en nuestra vida. Son palabras, como dice aquí, sin trascendencia. Por otro lado, si la leemos con fe y con el Espíritu Santo como nuestro guía, las palabras cobrarán vida y así podemos conocer a Dios como si estuviera junto a nosotros en la misma habitación. ¿Queremos conocer a Dios? Pues leamos su palabra. Así es como lo conocemos, lo llegamos a conocer. Fe no es fidelidad. ¿Sí? Pablo estaba escribiendo a una iglesia que ya tenía fe. Gálatas, una iglesia, sí, tenía sus problemas, pero también era una iglesia que Pablo le escribía y él sabía que esta iglesia pues ya tenía fe porque eran cristianos. Recuerden que él está escribiendo a cristianos, no a incrédulos. Entonces, la palabra fe en Gálatas, aquí donde estamos, por eso hacía yo la pregunta anteriormente, ¿qué es fe? Y la diapositiva decía fe versus fidelidad. Ahora, dice en el hebreo, la palabra fe es traducida como fidelidad en este pasaje. Dice, y lo leo literal como dice, más las obras que resultan cuando obedecemos al espíritu de Mashiach, o sea, del Mesías, son evidentes. Amor, gozo, shalom. Era un saludo que los judíos, los hebreos, cuando llegaban a una casa, decían shalom, que la paz de Dios sea contigo. O se retiraban de la casa, decían shalom, que la paz de Dios esté contigo. Longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad. ¿Ya? Mansedumbre, dominio propio, de tales cosas no hay nada prohibido en la ley divina para nosotros. Ahora, debemos saber que podemos tener fe y al mismo tiempo ser infieles. ¿Se lo habían preguntado? ¿Se lo habían dicho ustedes?
habían llegado a este concepto de yo voy a la iglesia todos los domingos, pero sin embargo, yo tengo fe, pero no soy fiel. Tengo fe, pero no soy fiel. Parece contradictorio, pero así es, ¿no? Pero aún así, como dice el dibujito, aún así dice el Señor, te amo. Aunque le fallemos muchas veces, como decía el canto también, Él permanece fiel. Pablo está enseñando y dando instrucciones que un aspecto del fruto del Espíritu Santo es la fidelidad. Ahora, ¿qué es fidelidad para ustedes? Ya a grosso modo y no vamos a detenernos mucho tiempo porque hablar de fe sería otro estudio completo, ¿ya? Pero, ¿qué es fidelidad? ¿Qué entienden por fidelidad? ¿Alguien? Abra su micrófono. ¿Sí? Permanecer, hermana, como confianza. Confianza. Bueno, sí, también dijimos que fe es confianza, pero fidelidad. Es como permanecer allí. Permanecer. Es lo que me viene a la mente. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Cumplir lo que... ¿Cumplir qué? Hermana, yo quiero presentar un ejemplo y usted me corrobora si será fidelidad para ver. Ajá. Hoy nuestra isla está de aniversario y casualmente a las 10 de la noche hay una Eucaristía y la directora pidió que por favor todos estuviéramos en la Eucaristía, pero yo no participé de la Eucaristía. Yo prefiero estar en el culto de damas porque siento que mi fidelidad es acá, no es allá, aunque sea mi lugar de trabajo, mi dependencia. No sé si estaré o tendrá algo que ver fidelidad o no. Usted me corregirá, por favor. Sí, eso es parte de la fidelidad, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esa es parte de la fidelidad de nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿alguien más? ¿Alguien más? Yo creo que a veces tenemos los conceptos, pero a veces no sabemos cómo explicarlos, pero los entendemos, ¿verdad? A mí me pasa muchas veces, también no se crean. Ahora, hay 3 aspectos de la fidelidad, ¿sí? La fidelidad del Padre, que es en cierta manera el canto que puso nuestra hermana Elizabeth al principio, nos está hablando de la fidelidad de Dios. Mira que me quito los audífonos y no le sale sonido. Cuando Rosy me llamó, se cortó. ¿Me escucha ahora sí, hermana Magali? Sí, hermana, gracias. Ok. 3 aspectos de la fidelidad. La fidelidad, decíamos, la fidelidad del Padre, la fidelidad del Hijo y sobre todo nuestra fidelidad. Ahora, la fidelidad del Padre, la fidelidad de Dios, eso tiene que ver mucho con sus atributos que son exclusivos de Dios. ¿Ya? Hay muchos atributos que describen el carácter y la naturaleza de Dios, pero no nos vamos a detener a estudiarlos porque eso es un tema muy, muy bonito, pero nos llevaría mucho tiempo verlos, ¿verdad? La fidelidad de Dios se manifiesta en sus atributos. Y dijimos, hay muchos atributos como amor,
paz, omnisciencia, omnipotencia, misericordia, y así podemos seguir. La lista es demasiado larga. ¿Ya? Dice, por numerosa que es la lista, cada uno demanda la fidelidad de Dios, que es el carácter de Dios. ¿Ya? Ahora, la Escritura declara la fidelidad y constancia de Dios. Dice en Malaquías 3:6, ¿alguien lo quiere buscar, por favor, y me lo lee? Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio por esto. Hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahí la primera parte que nos dice, porque yo, dice, Jehová no cambio. No cambio. En Hebreos capítulo 13, en el versículo 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Y sabemos que Jesucristo es Dios. Y en el Salmo 119:90 dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. ¿Se imaginan de generación en generación? O sea que la fidelidad de Dios nunca va a acabar. Ahora, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Cuando oramos al Señor, debemos creerle. Muchas de nosotras creemos a Dios. Creemos a Dios. Si yo les pregunto, ¿creen en Dios? Sí. Todas me van a decir que sí. Pero ¿cuántas de nosotras le creemos a Dios? Sabiendo que Dios es fiel, que Dios no cambia y que Él escucha nuestras peticiones. ¿Ya? Ahora, el tema de oración es otro tema también, que es muy largo también. Ahora, Dios es fiel a sus pactos. Recuerden, estamos hablando ahorita de la fidelidad de Dios. Dice, conoce pues, oh Jehová, tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. También Dios es fiel en nuestras pruebas. ¿Cuántas de nosotras no hemos pasado por pruebas o no estamos pasando por pruebas? ¿Ya? ¿Y qué hacemos en medio de ellas? ¿Nos seguimos manteniendo fieles? ¿Reconocemos que Dios en su fidelidad y en su soberanía está permitiendo que estemos en esa situación? ¿Ah? Dice, pero fiel es Dios. Dice que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Alguien decía alguna vez que las más grandes batallas el Señor se las da a sus mejores guerreros. ¿Ya? Y cada uno de nosotros como creyentes somos un guerrero en las filas del Señor. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Recuerdo cuando estábamos viendo el aspecto de la paciencia, creo, que se habló de Job, cómo Job se mantuvo fiel, dice, y a pesar de toda la situación por la que pasó, él se mantuvo fiel, firme, ¿ya? Y vemos que ya al final del libro de Job, vemos cómo él, Dios lo guardó y lo recompensó
a él. ¿Ya? Dice, la Biblia nos dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestro. Él es el que prometió. ¿Quién es el que prometió? Dios. Dios es el que promete. Ahora, esto es a grosso modo de lo que es la fidelidad de Dios. Ahora, la fidelidad del Hijo, otro aspecto de lo que es la fidelidad. En Mateo 20, ustedes recuerdan ese pasaje cuando la madre de Jacobo y Juan se presentaron delante del Señor y les dijo, Señor, delante de Jesús, y le dijo, yo quiero que uno esté a tu izquierda y otro a tu derecha cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? A mí no me corresponde darle, ¿no? Y le da ahí un discurso a la mamá de estos jóvenes. Y él le dice, dice más, entre vosotros no será así, porque dice que ellos querían ganar el puesto más alto de estar al lado de Cristo en los cielos. Dice más, entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ya? Y un ejemplo de servicio, creo en uno de los estudios se mencionó cuando él lavó los pies a sus discípulos, ¿verdad? Servicio. Ahora, en Isaías 56 y 7 dice, di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. El Señor, Dios me ayuda, por eso no seré humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Él no se rindió. Cristo no se rindió. Él fue fiel y él no, así como decimos, no dio su brazo a torcer. Él se mantuvo fiel. Ahora, cuando él estuvo en la cruz, en Juan 19:30, nos dice entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó su espíritu. Consumado es, todo está acabado, en otras palabras. Ahora, quiero que contestemos esta pregunta. ¿Cómo demuestran las últimas palabras de Cristo? O sea, lo que anteriormente, su fidelidad a la misión que Dios le había encomendado. ¿Qué piensan ustedes? Dice, cuando él dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó su espíritu. ¿Cómo demuestra estas palabras de Cristo su fidelidad a lo que Dios le había mandado? ¿Cómo creen ustedes? ¿Alguien? Buenas noches, hermanas. Buenas noches. Sí, considero yo que al decir consumado es que él había cumplido con lealtad y obediencia lo que su padre le había encomendado, pese a todas las pruebas, dificultades, vicisitudes, tristezas, pese a todo, había cumplido lo que su padre le había encomendado. Si hacemos un recordatorio del ministerio de Cristo en la tierra, pues vamos a ver que él sufrió hambre, sufrió sed, sufrió traición de parte de los que consideraba sus amigos, sus discípulos. Pedro le negó. ¿Ya? Cuando lo apresaron, todos salieron huyendo, ¿verdad? Se escondieron entre la noche y para no ser escogidos, lo abandonaron en ciertas palabras. ¿Verdad? Pero él, su fidelidad, él ahora sí fue fiel hasta la muerte. ¿Verdad? Él cumplió por lo cual él había venido aquí a la tierra. Ahora, a lo que nos atañe en esta tarde.
Fue un poquito más larga la introducción, pero es bueno entender la fidelidad de Dios y la fidelidad del Hijo hacia nosotros. Ahora, nuestra fidelidad, fieles al Señor. ¿Cómo nosotros podemos mostrar esa fidelidad al Señor? Hay un pasaje en la Escritura, en Mateo capítulo 25, ¿verdad? En el versículo 21, 25, 21, cuando él, recuerdan esa historia de los talentos, cuando a uno le dio a diferentes personas les dio diferente cantidad de talentos, pero el último no hizo nada con lo que Dios le dio. Y Jesús dijo, y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estas palabras nosotros quisiéramos oírlas algún día cuando estemos delante del Señor, ¿verdad? Nuestra fidelidad hacia Él nos lleva a esto, ¿verdad? Que el Señor nos diga: fuiste fiel, ven, entra acá a estar conmigo, ¿no? Ahora, Él nos manda a tener fruto, dice. Así como un árbol que da fruto constantemente, nosotros también debemos manifestar el fruto completo del Espíritu Santo. Ya lo hemos visto todas estas semanas, hemos estado viendo los diferentes aspectos, todavía faltan 2 más, creo. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando Jesús iba caminando ahí en Mateo 21? No lo vamos a leer porque el pasajito es un poquito largo, pero cuando Jesús tenía sed y hambre y vio una higuera a lo lejos, y cuando se acercó esta higuera no tenía fruto. Él dijo, por eso Jesús maldijo el árbol que no tenía higos, es decir, no tenía frutos, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra vida? El fruto, recuerdo que una vez había en una de las reuniones que decían los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu. ¿Cuál era lo correcto por decirlo? Decían que eran las manifestaciones del Espíritu, pero realmente son aspectos de un solo fruto, ¿ya? Ahora, pensamos que si tenemos más fe, podemos ser mejores cristianos y hacer más por la obra de Dios. Pero, como veíamos anteriormente, podemos tener fe y ser infieles, ¿ya? Ahora, pero en realidad lo que necesitamos es ser más fiel. Dios es fiel aun cuando nosotros no lo somos. ¿Cuántas veces nosotros decimos que somos fieles y se nos olvida hacer ciertas cosas que el pastor nos pidió hacer o compromisos en la iglesia, en fin? Y no solamente en la iglesia, con otras personas, en nuestro hogar. Ahorita vamos a ver eso. Dice, si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Ya? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice en Romanos 12:3, dice, digo, pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué nos está diciendo este versículo? ¿Qué aspecto de la vida cristiana se resume aquí? ¿Cómo lo podríamos decir en una sola palabra? ¿Alguien quiere decir algo?
¿Alguien quiere decir en una sola palabra cómo encierran este versículo? ¿Puedes repetir el versículo? Está ahí en la pantalla. Se digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo podríamos resumirlo en una sola palabra? Humildad. Esa es la palabra que venía a mi mente, humildad. Ser humildes, ¿ah? Y dice, ay, sí, te crees mucho. ¿No han oído esa expresión? Bastante. Y a veces, a lo mejor, tal vez hasta nosotros quizá la hayamos usado alguna vez, ¿no? Nuestra fidelidad. Dice, siendo que el Espíritu Santo mora en nosotros, es un fiel Espíritu que mora en nosotros. Entonces, manifestando el fruto del Espíritu, debemos ser ¿qué? Debemos ser fieles, ¿verdad? La fidelidad de Dios, en Lucas 17:5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, pero en realidad lo que los apóstoles estaban expresando, y lo mismo que nosotros hoy día quizá lo hayamos hecho, dice, aumentanos la fidelidad, aumentanos ser obedientes a tu palabra, a lo que tú tienes para nosotros en esto. Ahora, la fidelidad va más allá de nuestro deber y obligación y responde por amor y gratitud. La fidelidad nos mantiene comprometidos aun cuando no nos sentimos, ¿no? Quizá la hermana que expresó que le pedían que estuviera en la Eucaristía, quizá quería estar con sus compañeros, pero la fidelidad a Dios es un compromiso, ¿verdad? ¿Alguien quiere decir algo, alguna pregunta hasta aquí? Hermana, el respeto está dentro de la fidelidad, porque yo cuando cuando escucho la palabra fidelidad también pienso en respeto. Sí, pero ahorita no se me adelante. Vamos a tocar eso. Pues. Vamos a tocar eso. Quizá lo toquemos, vamos a ver. Dice, ahora, cuando la fidelidad está basada en un deber y obligación, hay un hueco, lo lleva a un descontentamiento y a una frustración, ¿verdad? Si lo hacemos por obligación, o por ejemplo, que tenemos que cocinar porque los demás tienen que comer y a veces no tenemos ni ganas de cocinar, ay, nos sentimos frustradas, a veces la comida tiene más sal, tiene menos sal, y no queremos ni que nos hablen cuando estamos cocinando, ¿verdad? Es un ejemplo sencillo porque yo creo que todas nosotras en un momento dado hemos pasado por eso. Tenemos que hacerlo, pero por obligación, no porque realmente lo deseemos, ¿verdad? Y dice que aquí solamente nos va a llevar a la frustración y al descontentamiento. No está. No sé cuántas de ustedes han experimentado estar cocinando y cantando alabanzas al Señor. Hasta la comida sale más sabrosa. Es cierto, parece mentira, pero es verdad. Hagan la prueba para que vean. Ahora, si te pidiera que te describieras a ti misma, ¿cuál de estas descripciones sería apropiada? A ver. Fiel y confiable. Dice, siempre estoy allí, termino lo que empiezo. Trato de hacer mi parte y cumplo mi palabra. Todos van a decir, yo soy ella.
O es el otro aspecto, infiel e inconfiable. Estoy ahí cuando me siento con ganas de hacerlo. Pero después pierdo el interés y lo abandono. Con frecuencia me olvido de lo que dije que haría. No siempre hago lo que dije que haría. ¿Cuál de las dos nos describe mejor? A ver. Yo creo que se están riendo por ahí, porque algunas o tenemos de las dos un poquito. Eso es lo que te iba a decir, mitad y mitad. Pero veamos, imagínense que seamos siempre fieles y confiables, ¿verdad? Bueno, lo dejo a su respuesta. A ver, es como un autoanálisis, ¿verdad? Ahora, la gran pregunta, ¿a quién debo ser fiel? A ver, díganme, ¿a quién deben ser fieles? Ya oí ahí a Elizabeth que dijo a Dios. ¿A quién más? ¿O nada más a Él? Y lo demás viene por añadidura. A nuestros padres. ¿A nuestros padres? Al esposo, a los hijos, a los amigos. Bueno, por ahí vamos, por ahí vamos. Ahora, áreas de fidelidad con Dios. ¿Cuáles creen ustedes que son? ¿O deben ser esas áreas en las cuales yo debo ser fiel para con Dios? Menciónenme algunas. Estudiar su palabra, hermana. Su palabra, ajá. ¿Qué más? La oración. La oración. Yo encontré como 13. Pensamiento. Bueno, ya serían 14. A ver. Su palabra, oración. Nuestros actos. Ya serían 15. Palabra, oración. A veces ayuno, pero esa no, a veces no lo practicamos mucho, ¿verdad? Y muy poco se nos predica en las iglesias sobre esto, ¿ya? Aparece mentira, pero atender la iglesia también es parte de la fidelidad hacia Dios. Algo bien importante. Diezmo y oración, hermana. Diezmo y ofrenda. Diezmo, ofrendas, promesas. A veces le prometemos algo a Dios. Dice, si tú sí, cuando digas sí, debe ser sí y cumplir. Si es no, pues también tienes que cumplir si es no. Congregarnos. Sí. Bueno, atender a la iglesia es parte del congregarnos. Ser servicial, decíamos, ayudar a otros, ¿verdad? A veces, y si vamos, por ejemplo, vamos a la iglesia y si vemos algo que no está bien puesto, lo acomodamos. Si vemos que hay un poquito de tierra, barremos sin que nos digan. Cosas parecen sencillas, ¿no? Testificar su palabra. Ganar almas, discipular, consolidar y después dice enviar, apoyar a otros. Si nosotros no lo podemos hacer, apoyar a otros que estén compartiendo el evangelio con otras personas, ¿ya? Ahora, esas son áreas de fidelidad hacia Dios o con Dios. Porque esa es la que traje de allá. Ahora, la fidelidad. Sí, ya estoy enjuagando, ajá. La fidelidad hacia otros. Tenemos una responsabilidad de ser fiel en todas nuestras relaciones, ¿verdad? A veces es difícil porque a veces aún los que consideran sus amigos o consideramos nuestros amigos, a veces llega un momento en que descubrimos que no lo son,
¿verdad? Y eso es, pero nosotros, a pesar de eso, nos mantenemos fieles, ¿ya? Ahora, el Espíritu Santo que mora en nosotros es consistente y es un espíritu fiel. En nuestras Hermana, buenas noches. Sí, dígame. Hermana, disculpe. ¿Amar al prójimo es ser fiel a Dios? Ese es parte. Por ejemplo, hay un extranjero, hay al prójimo que uno puede ayudar, ¿es ser fiel a Dios? ¿Es fidelidad? Es parte de la fidelidad. ¿Puede darme la respuesta? Sí, hermana. Eso es parte de la fidelidad hacia Dios en cuanto al servicio y en cuanto a nuestro testimonio también. Eso es parte también de eso. Dice, si ves a tu hermano bueno, esto está hablando de cristianos, ¿no? Que tiene hambre, pues dale de comer. Si tiene necesidad, pues ayúdale. Y aun cuando él dice en un pasaje, no recuerdo qué pasaje exactamente, que dice, aun si tu enemigo dice, te pide tu capa, dásela, aunque tú te quedes con frío, ¿no? Y si te dice que camines con él 1 milla, dice, no vayas 1 milla, ve 2. Todo eso es conforme hacemos esas cosas, no es de la noche a la mañana, hermanos. No, ya yo me hice cristiano, yo ya soy salvo, voy a la iglesia, doy mis diezmos, mis ofrendas, y ya yo voy a ser buena gente con los demás. Eso no es de la noche a la mañana, eso es conforme nosotros vamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y nuestra relación con Él. Al final vamos a ver un cuadro que les quiero enseñar. Dice, en todo tiempo ama. ¿Quedó contestada la pregunta, hermana? Sí. No duden en interrumpirme si tienen alguna otra pregunta, ¿verdad? ¿O alguien quiere decir algo, compartir algo? Pero, ser fieles en nuestras amistades. Dice, en todo tiempo ama al amigo. El hombre que tiene amigos, dice, ha de mostrarse amigos. ¿Ah? A veces cuando nosotros estamos a veces tristes, solos, y de repente nos llega un mensaje de algún amigo, pues a veces hasta nos levanta el ánimo. ¿Ah? Dice, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. Imagínense, si mi papá tenía amigo, pues dice, no dejes al amigo de tu padre. Bueno, yo no sé quiénes eran sus amigos, porque él murió muy joven, así que, y su trabajo nunca conocí a sus amigos, uno que otro, pero no así. Pero aquí dice, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. Eso es parte de la fidelidad también. Ahora, en nuestro matrimonio, no sé cuántas de aquí estamos casadas, ¿verdad? Esa es parte también de la fidelidad, parte de nuestra vida, parte de eso. Dice, por eso se dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Yo entiendo que a veces hay situaciones extremas en un sentido donde los padres llegan a vivir con nosotros, aunque estemos casados, pero es la necesidad de atención que ellos quieren. Y nuestra fidelidad, como decían hace rato, hacia nuestros padres, honra a tu padre y a tu madre, también es parte de eso, no dejarlos solos. Pero hablando del matrimonio, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. A mí siempre me llamó la atención que decía dejará el hombre y no dice dejará la mujer a su padre y a su madre. ¿Por qué será? Porque nosotras somos más sensibles y más fáciles de convencer para ir a otros lados o ir con el esposo. A mí me decían cuando me casé,
con mi esposo y que me venía para Panamá y dice, ay, tú sí amas a ese hombre, porque te vas muy lejos, ¿no? Pero hay otros aspectos que también motivaron a que esté yo acá y Elizabeth también entiende eso, ¿verdad? Se dejará el hombre. Al decir hombre, aquí está hablando tanto del hombre como de la mujer. Dice, la fidelidad en un matrimonio, y matrimonio incluye mantenerse en una carne, ser fieles al esposo, el esposo ser fiel a la esposa. Y no vamos a detenernos más a esto. Dice el hecho sin mancilla. Hebreos 13:4 habla de fidelidad también. Cumplidos el uno con el otro. Habla fidelidad. A veces, si nos hacen enojar los esposos, ¿qué hacemos? ¿Con el látigo de la indiferencia los tratamos? Si nos hacen enojar o los queremos colgar del mango más grande que encontremos. A veces sí, dan ganas, ¿no? Pero para que no se bajen más. No, pero nada más eso es un decir, ¿no? Pero debemos ser fieles, aún a pesar de, ¿no? Ahora, no sé cuántas de ustedes tengan negocios o tengan cosas así. También como pueblos de Dios debemos ser honestos, justos y rectos en todos nuestros tratos con la comunidad. Y al decir comunidad es con otros, ser honestos, justos, ¿no? Y rectos en todos nuestros tratos con la comunidad. Ahora, cuando escogieron a los diáconos, que los apóstoles no podían hacer todo, dice, busquen entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Verdad? El testimonio es parte también, o es como decir una consecuencia de nuestra fidelidad también hacia Dios, seguro, primeramente, ¿no? Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, los de afuera no está hablando de los hermanos de la iglesia. Puede ser nuestros vecinos, puede ser otros si tiene negocios, sus clientes, ¿verdad? Que digan, no, esa persona tiene algo que yo quisiera tener. Alguien les ha dicho eso, tú tienes algo que yo quisiera tenerlo. ¿Por qué? Porque han visto en nosotros un testimonio fuera de este mundo, como dicen, ¿no? Porque ahora es difícil ver. Una buena reputación es buena no solo en la iglesia, sino es necesaria en todo el mundo. Y vemos hoy día, con tantas situaciones que se están viendo a través del mundo, ¿verdad? Y principalmente el auge que está teniendo lo que es los matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que es el homosexualismo, el lesbianismo, ese movimiento que está, ahora sí que es lo de hoy día, ¿no? Entonces, es necesario un buen testimonio para ellos dicen, bueno, al cabo y es amor, ¿no? Y es amor, pues yo puedo amar a otra mujer igual, ¿no? No, tenemos que conocer la palabra también. Ahora, hay galardones para nuestra fidelidad. Dios nunca pide a uno que sea fiel sin recompensa. Abraham, cuando Abraham fue llamado, él le dijo que él iba a ser el padre de muchas naciones. Fue fiel y aún eso se cumplió en él. ¿Verdad? Vemos a los judíos y aún que no fue el hijo de la promesa, pero aún vemos a los árabes. Pero también tuvieron su consecuencia por Abraham, por no haber descuidado su fidelidad y haber obedecido a alguien que no debió. Tuvo un desliz, como quien dice, ¿no? Y hasta hoy se están viendo las consecuencias. Judíos contra
musulmanes, ¿no? Ahora, Moisés, otro ejemplo, Moisés fue liberador de Israel y el líder más grande que el mundo ha conocido. Y otra parte de la escritura dice que fue el hombre más manso que haya existido. David, la recompensa de David, a pesar de todo lo que hizo, ¿verdad? De ahí viene el linaje del Mesías, galardón de los fieles. Y dice en Salmo 31, 23, a los fieles, dice, guarda Jehová. Debemos ser fieles, dice, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí, este cuadro quería mostrarles las características del fruto. En Gálatas 2:22 viene aquí una definición. No está, a ver, ¿qué fruto es qué característica es la que falta aquí? Amor. Amor. Pero ahorita les voy a decir por qué. Ya está aquí la definición de cada uno de las características del fruto. Aquí está la característica de la que estamos viendo hoy, feo, que es fidelidad. La forma de ser de una persona que lo hace ser digno, dice, de confianza, confiable y que vive lo que cree. Ahora, ¿por qué? Y vienen las otras dos que faltan, ¿verdad? Pero eso lo tocarán, yo creo, en otra ocasión. Aquí está lo que quería. Las características del fruto versus vistas de acuerdo a las características del amor en 1 Corintios 13. En Gálatas 5, cuando Pablo está describiendo, hablando del fruto, dice amor. La traducción en el griego es el amor ágape. Ese amor ágape es un amor desinteresado. Es el mismo amor que describe 1 Corintios capítulo 13. Ahora, el gozo, dice, el amor, dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es una comparación del fruto del Espíritu con las características del amor ágape mencionadas en 1 Corintios 13. Paz. ¿Ya? La definición, tranquilidad absoluta del alma que hace a una persona absolutamente libre de miedo o del conflicto. Dice, de acuerdo al amor en ágape, dice, no se irrita, no guarda rencor. Otra característica, la paciencia, la capacidad de soportar por largo tiempo el sufrimiento causado por otros o por situaciones que Dios permite sin quejarse o irritarse. Vista de acuerdo al amor ágape, dice, todo lo sufre. El amor es sufrido, todo lo espera. Dice, todo lo soporta. La benignidad, la manera amable o tierna en que una persona trata a otra. El amor es benigno. Bondad, son actos de generosidad con las que una persona beneficia a otras. Dice, no busca lo suyo, el amor no tiene envidia. O sea, fe o fidelidad, la forma de ser de una persona que lo hace ser digna de confianza, confiable, que vive lo que cree. El amor nunca deja de ser. Y las otras dos que se verán después, pero vamos, que su definición es de humildad. Vista de acuerdo a Corintios 13, el amor no es jactancioso, no se envanece. La última característica del fruto es dominio propio. Su definición, ejercer total control sobre sus deseos y acciones, vista a la par del amor ágape. No hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor. No sé cuántas de ustedes habían hecho esa comparación del fruto del Espíritu versus 1 Corintios 13. Por eso es que el amor no está acá, porque el amor ya está definido en Corintios capítulo 13, en 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? Y vemos cómo el amor
encierra cada una de las características del fruto del Espíritu. Hermanas, una pregunta hasta aquí. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿O todo está clarito? Como el agua en un día de lluvia. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Hacer alguna pregunta? ¿O no? Yo quería hacer un comentario acerca de lo que tú estabas mencionando, acerca de la fidelidad, ¿no? De que a veces nosotros no somos fieles, pero el Señor sí, el Señor permanece fiel, a pesar de que nosotros nos equivocamos, tenemos nuestros errores, Él siempre va a permanecer fiel. Pero bueno, nosotros como creyentes tenemos el Espíritu Santo y a veces cuando sabemos que algo no está bien, entonces cuando el Espíritu Santo te demuestra o te indica, ¿no? qué es lo que está pasando en tu vida. Como decían ejemplos, bueno, no somos fieles en qué. De repente puede ser, no estoy cumpliendo con orar, o no estoy haciendo mi parte, mi tiempo devocional, ¿no? O sea, son aspectos que de repente yo estoy descuidando y no estoy siendo fiel para con el Señor en esa área, ¿no? Y bueno, el Espíritu Santo, como decíamos, a veces lo contristamos con nuestras acciones. ¿Alguien más? ¿O todo está clarito? Traté de hacerlo lo más resumido que se pudo, porque hay mucho material para hablar, ¿verdad? Pero sí quería exhortarles y exhortarme a mí misma que el fruto del Espíritu ya lo tenemos. Está en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros, hemos sido selladas por Él. ¿Y cómo vamos a ejercer esas características? Como decía, no es de la noche a la mañana, es conforme nosotros vamos creciendo y madurando. Y dice el título del estudio que me proporcionó Elizabeth, decía, depende de mí, y en realidad sí depende de mí en un porcentaje muy alto, pero ya lo tengo, yo tengo el fruto del Espíritu, me falta ejercerlo. ¿Y cómo lo voy a ejercer? Con la dependencia diaria al Espíritu Santo, ¿verdad? En Santiago que nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Antes bien, sed llenos, déjate llenar. No es, no es una opción, sed es un imperativo. Tanto en español como en griego es un imperativo, sed llenos, déjate llenar. Y es algo, a veces la vida cristiana, muchos dicen, ay, es bien difícil ser cristiano. Es difícil cuando lo hacemos difícil, ¿verdad? ¿No? Y si fuera fácil, cualquiera sería cristiano, ¿no? Pero tenemos un reto por delante, nosotras, manifestar ese fruto a diario en nuestra vida, donde más nos conocen, que donde es nuestro hogar, ¿ah? Donde más nos conocen, nuestros padres, las que están solteras, los padres, los hermanos, las casadas, el esposo, los hijos, con los vecinos, las personas que están más cerca de usted, y más ahorita en estos tiempos que no hemos podido reunirnos en las iglesias. Es muy fácil ser cristiano y mostrar el fruto los domingos, cuando estamos todos. Es muy fácil a veces, pero nuestro diario vivir es un reto diario. Y les animo a que busquemos al Señor diariamente, ¿verdad? Y
cocinen cantando al Señor para que ustedes vean que les va a quedar bien rica la comida. Bueno, gracias por la invitación y y ha sido un placer compartir con ustedes esta noche.